Bienvenidos a Calidad y Negocio, los saludamos como siempre Inés Carazo y Iván Mifflin hoy 22 de mayo en este programa que como siempre dedicamos a los emprendedores, productores y empresarios de la micro y pequeña empresa que hace una semana exactamente, el viernes pasado 15, han tenido su Día Nacional, que nosotros lo celebramos con mucho entusiasmo y que ahora queremos reflexionar sobre este sector que representa a tantas unidades económicas, el 98-97% de las unidades empresariales, que generan entre 70-80% del empleo, y bueno, aportan, y ahí sí hay alguna, digamos, diferencias, entre una cuarta, una quinta parte de la producción del PBI nacional. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas y peso específico en la economía nacional, siguen siendo un sector que enfrenta un conjunto de restricciones internas, externas, que limitan a su desarrollo y que las vamos a ir trabajando y desarrollando y dialogando con nuestros invitados. En este programa queremos discutir justamente sobre los desafíos que tiene la micro y pequeña empresa, este sector empresarial mayoritario, y por supuesto las políticas y propuestas necesarias para promover su competitividad, su desarrollo, su formalidad en el contexto además del debate actual, el debate de la segunda vuelta. Bueno, buenas noches Inés, ¿cómo estás? ¿Quiénes Eh, nos acompañan como nuestros bueno, invitados para dialogar sobre este tema? buenas noches con todos. Antes de presentar a nuestros invitados, yo quiero hacer llegar nuestro saludo muy especial al distrito de San Martín de Porras, que hoy está en su 78 aniversario. Es menor que yo, pero bastante antiguo y con una alta presencia de micro y pequeñas empresas. Feliz cumpleaños, San Martín de Porras. El primer entrevistado, Iván, va a ser Enrique Blanco. Enrique es un dirigente empresarial con amplia trayectoria buscando el fortalecimiento de las micro y las pequeñas empresas en el Perú. Enrique ha ocupado cargos de liderazgo en gremios como FEMIPE, Confemi Perú, APEMIPE, APES Perú, siempre tratando de impulsar iniciativas de desarrollo empresarial e incluso de exportación y hasta de importación de algunos temas que el Perú necesita. Eh, Él se desempeñó en la Municipalidad Metropolitana de Lima como director de comercialización y defensa del consumidor e integra como presidente de la Federación MIPE del Perú, que es el cargo que actual tiene y que tiene presencia en varias regiones, justamente el Consejo Nacional para el Desarrollo de la MIPE, CODEMIPE, intentando proponer políticas públicas orientadas al sector de la MIPE y al sector emprendedor y productivo. Bienvenido, Enrique, a Calidad y Negocios. En esta primera ronda queremos hacer una mirada general, ¿no es cierto?, de una evaluación de lo que es la situación actual de la micro pequeña empresa, incidiendo, claro, en los problemas, pero también en las oportunidades. Y por eso, Enrique, muchas gracias por estar con nosotros, la verdad. Tú eres un dirigente gremial, como ya mencionó Inés, con una larga trayectoria. Y queríamos que nos comentes en qué situación se encuentra actualmente la micro y pequeña empresa, cuál es tu apreciación de cómo afrontar, por ejemplo, el grave problema de la informalidad, los problemas de productividad que tiene la MIPE y la competitividad en general de las MIPE, y cuál es el rol empresarial de la micro y pequeña empresa. Adelante, Enrique, y bienvenido aquí una vez más a Calidad y Negocios. Muchas gracias, Iván. Buenas noches a todos los presentes y buenas noches también a quienes nos están viendo por las redes sociales. Yo quisiera que me permitieran compartir algunas notas que he traído para efectos de poder hacer más sencilla mi presentación. No sé, Adelante, Enrique, adelante. sí. Para empezar, quiero aclarar algunos conceptos elementales, ¿no? Se utilizan para el sector muchos acrónimos. Es más, hay hasta autoridades que utilizan mal los acrónimos. La micro y la pequeña empresa, el acrónimo es MIP, para referirse a la pequeña y mediana empresa es PYME. Y para referirnos a la mediana, pequeña y microempresa, se usa el acrónimo MIPYME.
Hay que aclarar además que los acrónimos no tienen plural. Además que está mal dicho, por ejemplo, las MIPES. Las MIPE, nada más, señor, en singular. Ahora, dentro del sector de la MIPE se encuentran todo tipo de actividades, de industria, de transformación, de comercio, de agricultura, de minería, de pesquería, turismo, artesanía, transportes y servicios, y muchos. Para ser calificado como MIPE, la única condición es que no factures o no vendas al año más de 1.700 UIPs. Esto quiere decir que todos aquellos que tengan ventas anuales hasta 9.095.000 soles es una MIPE. ¿Cuál es la importancia del sector? Somos el 99.2% de las empresas en el Perú, es decir, casi todas las empresas del Perú son MIPE, salvo la gran empresa que es solo el 0.8%, menos del 1%. Generamos cerca del 90% del empleo y contribuimos con el 45% del PIB. De todo lo que se produce, el 45% se produce a través de la MIPE. Ahora, a pesar de la importancia del sector, tenemos algunas realidades que debemos transformar. El primer problema que nosotros vemos es la informalidad, que hasta antes de la pandemia llegaba y bordeaba el 75%. Luego de la pandemia tenemos una cifra que va creciendo que es cercana al 85%. Ahora hay una cifra acá importantísima porque la vamos a relacionar con la siguiente gráfica que la voy a mostrar. Es el estado de subsistencia. El 94% del sector está en estado de subsistencia. Quiere decir de que no hay ningún tipo de acumulación, no hay ganancia. Si eso lo asociamos con la informalidad, podríamos decir que la mayoría de las MIPE comen de los impuestos que dejan de pagar. Ahora, la informalidad es un problema enorme que no se trata de tratar de solucionarlo con medidas administrativas. De nada sirven los convenios que se tengan con el Colegio de Notarios, con la SUNAR, de nada sirve que se dedique casi la totalidad del resultado del ejercicio del convenio para pagar las planillas de un centenar de abogados que te ayudan a formalizar, es decir, te ayudan en el trámite para que te formalices y saques tu RUT. Afiliados al sistema de compensaciones, solo tenemos el 12.8%. Esto significa que el 87% de los trabajadores de la MIPE van a tener que trabajar hasta su muerte, hasta morir, porque llegada a la edad de jubilación, ellos como al no haber estado afiliados a ningún sistema de compensación, ni la ONP, ni la AFP, no tienen pues una renta de jubilación. Afiliados al sistema de salud solo es el 9.8% y mayoritariamente al Servicio Integral de Salud, es decir, al SIS. Y la calidad de salud es pésima. Imagínense ustedes la calidad que tiene el SIS. Por allí, alguna autoridad decía que las MIPES estaban clasificados como ciudadanos de segundo nivel. Las empresas del sector orientadas a la exportación por la ruta llegan al 1.8% y mayoritariamente hacen exportaciones basadas en intermediarios. La morosidad, que hasta antes de la pandemia era del 3%, extraordinaria. Inclusive vinieron especialistas de la ONU a ver el impacto de las microfinanzas en el Perú. En la actualidad, y luego de la pandemia, se ha incrementado al 10%. Esto quiere decir de que todos vamos a pagar más o menos como 5.000 millones de soles, que es el 10% del programa Reactiva, porque el programa Reactiva fue garantías que dábamos nosotros a créditos otorgados. Vamos a tener que pagar pues nada menos que
10% con esta morosidad que estamos percibiendo. Estoy mostrando ahora en pantalla un cuadro que grafica el crecimiento económico del Perú, del PBI del 2002 hasta el 2025. A pesar de 2009, con el problema mundial económico financiero sufrido, crecimos el 1%. El 2020, por razones de la pandemia, tuvimos un crecimiento negativo que llegó al menos 11%. Y por efecto de rebote, al año siguiente, crecimos pues 13.3%. Es decir, porque se reactivaron las actividades, no es porque hayamos crecido. Y en los siguientes años hemos tenido un crecimiento pobre que en promedio está al 2.8%. En total, el crecimiento económico sostenido, acumulado durante todo este periodo, ha llegado al 270%. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Cómo si el 94% de la MIP está en estado de sobrevivencia, el Perú ha crecido 270%, entonces ¿quién ha crecido? Han crecido pues los grandes inversionistas, la gran empresa, los grandes capitales, lo que ha generado pues una brecha económica tremenda, para los cuales en las siguientes intervenciones tendremos nosotros alguna idea de cómo solucionar esto. En pantalla les voy a mostrar este cuadro que me dirán qué cosa es del año 2023, 2024, 2025 y 2026. Estos son los presupuestos que deben asignarse para la estrategia de apoyo a la productividad, el llamado más conocido como PROCOMPITE, fomento de la productividad para llegar a la competitividad. Este año, calculando solo los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos municipales provinciales, esta cifra ha debido llegar a 1.769 millones. Si a esto le agregamos también los presupuestos de las municipalidades distritales, vamos a llegar más o menos este año a tener que presupuestar 3.000 millones. ¿Para qué? Para formar fondos no retornables para financiar planes de negocio que ayudarían a la MIPE en infraestructura, en adquisición de maquinaria, equipos, materias primas e insumos. Eso es por ley a lo que está obligado los gobiernos regionales y las municipalidades. 3.000 millones para este año. Al 10 de mayo, la semana pasada nada más, hemos hecho el cálculo nosotros, y todo lo que ha sido asignado, el único gobierno regional que asignó fueron 18 millones del gobierno regional del Cusco. Y en grupo, algunas pocas municipalidades provinciales y distritales, llegamos a 59 millones. De los 3.000 millones que están obligados a presupuestar, solo se ha presupuestado 59 millones. Es decir, llegamos al 3.34% de lo que debió presupuestarse. Si sumamos a esta cifra lo que debió presupuestar también las municipalidades distritales, con la justa vamos a llegar a un presupuesto de 1%, lo que por ley debería haberse presupuestado. Ahora, hablamos de la competitividad. Y allí tenemos nosotros una brecha enorme, una brecha tecnológica enorme. Cuando los países en desarrollo, países del primer mundo, sufren una alta aceleración en el desarrollo de tecnología, desarrollando ya la quinta revolución industrial, la brecha tecnológica es enorme. Y también tenemos nosotros algunas propuestas para solucionar este mal manejo que ahora estamos experimentando. Eso es por ahí mi primera intervención, para darle paso a los demás invitados. Muchas gracias.
Gracias, Iván. Ya entramos en una segunda ronda. Muchas gracias por todos los aportes anteriores. Y ahora nos gustaría un poco ver, eh, para dejar para el final el tema del rol del Estado, el rol que ustedes, que son dirigentes empresariales, le dan a los gremios MIPES, a la institucionalidad, a la propia organización. Iván se acaba de referir, por ejemplo, a cómo en el caso del café y el cacao hay exitosísimas cooperativas que sí están exportando, que sí exportan con estándares de calidad y donde tanto nuestro café como nuestro cacao es reconocido en el mundo. Y sin embargo, por lo menos yo no conozco movimientos cooperativos en el tema de la micro y la pequeña empresa. Enrique, bueno, tú eres un representante de los gremios de la MIPE ante justamente el CODEMIPE. ¿Cómo evalúas la situación de los gremios MIPE? Que hay un montón de asociaciones con distintos nombres. ¿Y qué pasa realmente con el CODEMIPE del que formas parte? ¿Realmente los escuchan? ¿Realmente ahí se deciden políticas? ¿Ahí se avanza en la institucionalidad de apoyo a las MIPES? Sí, si puedes, ¿cómo lo comparas con lo que fue Prompima en su momento, donde había MIPES en su directorio que realmente lo que yo recuerdo opinaban, se quejaban, estaban surgiendo los CITES y daban opiniones muy duras a veces, pero muy importantes? Y lo que ha lanzado ahora Miguel con el tema de los parques industriales o del desarrollo de proveedores. Realmente acabo de pasar hace menos de un mes nuevamente viendo el cartel del Parque Industrial de Ancón. Bueno, ahora dicen que ya lo han licitado nuevamente, pero los parques como tal, me parece que faltan políticas. ¿Cómo lo ves, Enrique? Adelante, por favor. Muy bien. Permítame, antes de entrar en el tema, algunos comentarios respecto, por ejemplo, a las compras estatales. La gran mayoría de MIPES no califican para ser proveedores de la compra estatal, pero sin embargo son los que producen los bienes y tercerizan con medianas empresas que sí califican, quedándose de las medianas con la renta y las MIPES con la chamba, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, hay un comentario que quería hacer respecto también a la articulación vertical, la relación que tienen las grandes empresas con las más pequeñas. Lamentablemente en nuestro país, sobre el pretexto de que las de arriba transfieren tecnología a las de abajo, a las de abajo, esto es relativo, pero lo que no transfieren es renta. Utilizan la política del solo barato. Una gran empresa contrata a 50 micro, pequeñas empresas, que son las que en realidad soportan la producción y quien se queda con la renta es la empresa mayor. Ese comentario es previo. Ahora, me gustaría referirme a la institucionalidad en general. Lamentablemente, en nuestro país, la institucionalidad está en decadencia. Producto de esto es la no función fiscalizadora que debería cumplir el Congreso de la República. Hay una suerte de compadrazgo allí que el Ejecutivo firma todas las propuestas del Legislativo y el Legislativo no fiscaliza nada de lo que hace el Ejecutivo. Eso tiene que variar. Tenemos el copamiento de instituciones como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo. Y a toda esta decadencia no está ajena, pues, a la realidad de la vida. Existen múltiples cientos de gremios que no tienen la capacidad como para articular y unirse gracias a las aspiraciones que tiene cada representante de figurar, de ser quien preside. Respecto, existe un registro nacional de gremios, en donde solo hay inscritos 12 gremios de nivel nacional reconocidos por el Ministerio de la Producción. De tantos cientos gremios que hay, solo 12 están inscritos en el RENAMIPE.
el Registro Nacional de Gremios. Esto debido también, pues, a algunos errores cometidos. Hay algunos ministros que desautorizando y negando la potestad que le corresponde al Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y la Pequeña Empresa, se dedicaron a fomentar la reunión con asociaciones amigas o allegadas a las mesas temáticas, por ejemplo, restándole la potestad y función que es del CODEMIPE, quien es legalmente quien debe proponer las políticas, el desarrollo del sector de el mismo CODEMIPE se ha ido degradando. Al principio teníamos pues la presencia de los ministros como presidente del Consejo y los representantes de los 5 ministerios que constituyen el Consejo eran mínimo viceministros. A raíz de algunas diferencias que tuvimos con un ministro, a la semana siguiente el ministro le delegó al viceministro. Y ahora el viceministro es quien preside el Consejo y los representantes de los ministerios son funcionarios de tercer nivel que no tienen la prerrogativa ni la autoridad para poder implementar en sus portafolios los acuerdos a los que se llega en el Consejo Nacional. Estamos proponiendo nosotros múltiples cambios y muchas propuestas concisas, concretas, comprobadas, y es oído sordo por la experiencia, digamos también la ineptitud de la actual administración y hace pocas, algunas pasadas también. Tenemos, por ejemplo, la ley 29051, que luchamos muchísimo por sacar adelante en 2007, ley que regula la participación y la elección de los representantes de la MIPE en las diversas entidades públicas. Tenemos representantes en el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y la Pequeña Empresa. Tenemos hasta ahora, por milagro de Dios, algunos representantes nuestros en los directorios de las cajas municipales, y del año 2024 el señor Gedí metió la mano allí y sacó una ley que decía que los representantes en los directorios de las cajas municipales los debía designar CONACO, cuando la ley expresamente dice que no se puede hacer o derivar a una entidad en particular, sino que debe ser elegido por elecciones. Tenemos el caso también, por ejemplo, del directorio de salud, que por interpretaciones antojadizas se sigue nombrando a dedo y no se cumple con la ley de llamar a elecciones para elegir a nuestro representante aquí. Y en muchos otros casos también hace poco hicieron cambios en ProInnovate, donde siempre hemos tenido un director, y ahora resulta que dicen que no, porque las instituciones que están inscritas en el RENAMIPE son débiles y no tienen representatividad, que van a ver la manera, cómo va a haber interés por parte de las asociaciones en inscribirse al RENAMIPE si eso no significa absolutamente nada. Es una pérdida de tiempo. Tenemos muchísimos casos nosotros. Antes, con una carta enviada al Congreso de la República, el Congreso de la República pedía información al Ejecutivo respecto a esas anomalías que detectábamos y se ponían en regla. Ahora nos cansamos de comunicar estas inquietudes al Congreso de la República porque no sirve de nada. Están preocupados en otras cosas. No quiero yo calificarlos, pero los medios ya se han encargado de ponerle una calificación al actual Congreso de la República. Esperamos que esto varíe a partir de agosto, en que entra una nueva administración. Tenemos nosotros una ligera esperanza de que esto sea así, por lo que estamos ya coordinando con algunos congresistas electos para formular un plan de trabajo y cosas que podrías hablarles ya en el tercer espacio que me corresponde en las propuestas que digamos, porque no solamente se trata pues de protestar.
tú protestas o identificas algún problema, tienes que llegar también con una propuesta que solucione, pues, el problema que has detectado. Así que por el momento lo dejamos ahí. Muchas gracias. Hablar de Prompime, pero ahora puedes hablar. Ah, no, 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 permíteme, por favor, permíteme. No, es que te va a tocar ahora. Te va a tocar ¿Ah? ahora y de ese tema vamos a hablar. Ah, ya, correcto, correcto. No te preocupes, Miguel. Bueno, Ya está bien. es bien interesante estas reflexiones sobre la institucionalidad, sobre los CODEMIPES, sobre también la institucionalidad de soporte, de fomento de la micro y de la pequeña empresa que en otros países pues, está súper desarrollada, ¿no? Hablábamos con Miguel del SEBRAE, del CERCOTEC y todas estas experiencias que hay, ¿no? Enrique, tú también tienes mucha cancha, digamos, en este tema. Y bueno, la pregunta que cae de Madura es ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Cuáles son las propuestas de política? Primero para fortalecer esta institucionalidad que sirva como palanca para fortalecer también la competitividad y formalidad de las MIPE. Tú has puesto mucho énfasis en estos dos brazos. La competitividad por un lado, también has hablado de la productividad y la formalidad de las MIPE, que parece que no hubiera avanzado, como ustedes mencionaron, no se hubiera avanzado, se ha retrocedido más bien. Hemos vuelto, después de haber mejorado en formalidad, hemos vuelto a un nivel de informalidad muy grande. ¿Y qué recomendarías justamente hacia el nuevo gobierno para desarrollar más las MIPES en un contexto además donde la revolución digital, el cambio climático, en fin, hay una serie de desafíos, la economía circular, toda es una serie de desafíos que no había hace 20 años cuando existía Prompime, ¿no? Estos temas no los veíamos en Prompime, ¿no? Adelante, Enrique. Gracias, Iván. Antes de desarrollar el tercer tema, permítame hacer un pequeño comentario. Nosotros luchamos mucho por la ley del acto cooperativo. Si la cooperativa tiene una ventaja competitiva es que no está afecta a impuestos. Entonces, pero la ley decía de que las cooperativas están exoneradas. Entonces había la interpretación de SUNAT que la exoneración era pues temporal. Entonces ya se acabó la exoneración y pues comenzamos a cobrar. Las más afectadas ahí son las cooperativas cafetaleras y la de cacao. Una vez que sale la ley del acto cooperativo, ya se declara inafectas al pago de impuestos a todas las cooperativas. Sin embargo, no se consideró a las cooperativas cafetaleras y a la del cacao, quedando pues para aquel entonces una deuda aproximada de unos 500 millones que ahora, con los intereses que cobras, uno no sé cuánto llegará a ser. Bien, ahora entrando al tema. Nosotros celebramos que coincidamos con David en la creación de la Defensoría MIPE. Pero una Defensoría MIPE que tenga una institucionalidad fuerte y que tenga decisiones vinculantes. Para que todos aquellos atropellos, para que todas estas interpretaciones antojadizas que se dan y que afectan a la MIPE, se resuelvan en este órgano y que lo que decida la Defensoría MIPE tenga carácter de vinculante, es decir, de estricto cumplimiento y respeto a las decisiones. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que vamos a comenzar ya, estamos ya coordinando con los congresistas electos, dándole toda la problemática, porque mucha de esta problemática se soluciona con la fiscalización que debe, la función de fiscalización que nunca debió dejar de ejercer el Congreso de la República. Eso por un lado. Por otro lado, respecto al tema de la formalización, nosotros tenemos una idea clara, que coincidimos también con muchos gremios. La creación de un régimen especial temporal que los exonere del pago de impuestos por un periodo transitorio
a las MIPES que se registren en este nuevo régimen. Experiencias tenemos. Hace poco, por efecto de la pandemia, se le bajó los impuestos al sector turístico y pagaron, creo que, la mitad de los impuestos. Y funcionó. Gracias a esa medida pudieron sobrevivir muchísimas empresas del sector público. Algo así debería crearse. Debería crearse para solucionar el problema de la formalización. Porque el problema de la formalización, repito, no es de carácter administrativo. No es una cuestión de simplificar los trámites. Es una cuestión económica. ¿De dónde saco para pagar los impuestos? Para elevar mis costos en planilla, por ejemplo, si no tengo resultados. Lo que dejo de pagar es lo que uso en este momento para sobrevivir. Es el caso de la gran mayoría de informales. Es por eso, y no porque decisión propia, el que actúe en la informalidad. Respecto a este fondo no retornable que fomenta la competitividad y que hemos calculado para este año en 3.000 millones de soles, que sería de un gran impacto para la inyección de tecnología y para el desarrollo de la competitividad de la MIPE, debemos de trabajar también esto con los nuevos congresistas, con los nuevos legisladores. Hemos nosotros hecho esta propuesta al interior del CODEMIPE, pero oídos sordos. La primera medida es que debemos cambiar el reglamento del PROCONVIPE y cambiarle el enfoque. En lugar de que sea un enfoque de oferta, donde los gobernadores o alcaldes, muy buena gente, ofrecen estos fondos a quien ellos deciden a quién se les debe asignar. Entonces, cambiar el reglamento, por ejemplo, para que tenga un enfoque de demanda, para empezar en cómo se priorizan las cadenas a ser apoyadas. Para cambiar esto debemos considerar dos elementos con los cuales debemos articular. Uno son los reportes regionales de potencialidades productivas desde un enfoque territorial del CEPLAN, por un lado, y por otro lado también vincular los procesos de presupuestos participativos en donde los agentes económicos organizados, es decir, los consorcios o las asociaciones, expresen a la autoridad competente su solicitud de que sean consideradas cadenas prioritarias. Por otro lado, tenemos el grave problema que hay, que una vez que están aprobados los planes de negocio, los procesos de adquisición en promedio duran 2 años, con lo cual desnaturalizan el plan de negocio. ¿Qué punto de equilibrio puede seguir vigente después de 2 años si ya cambiaron las condiciones del mercado, si ya cambiaron muchas condiciones en donde ese punto de equilibrio ya no sirve? Para evitar además el direccionamiento de adquisiciones, la entrega de comisiones a los proveedores y para asegurar además la idoneidad de las adquisiciones respetando las especificaciones técnicas, consideramos nosotros que se debe crear un núcleo de adquisiciones donde participe también el beneficiario y así agilizar los procesos de adquisición. Además, estamos presentando una iniciativa para que el Ministerio de Economía y Finanzas haga modificaciones a la ley de contratación del Estado para que en el caso de este PROCONVIPE se permita a los gobiernos subnacionales hacer las importaciones directas, con lo cual superaríamos la dependencia que hay actualmente con los grandes importadores, quienes son los que más se benefician de este fondo dirigido a la micro y la pequeña empresa, con lo cual podríamos reducir los costos de hacer un uso más eficiente de los recursos
ampliando el universo de beneficiarios. Asimismo, dentro de este nuevo reglamento, crear también un registro de consultores para evitar el direccionamiento de las asignaciones de los trabajos de la elaboración de los planes de negocio que en este momento se maneja a través de relaciones amicales y de compadrazgos, si es que no es por corrupción, para asignarle la elaboración de los planes de negocio y crear una base amplia de datos de profesionales que hayan pasado el filtro y que se hallen en este registro para ser asignadas el desarrollo de estas actividades. Bueno, ese es a grandes rasgos unas pocas propuestas que podemos presentar, siendo ya las 8:10, lo vamos a dejar allí. Yo creo que tenemos para desarrollar varios programas como este, con tanto material que hay por discutir. Muchas gracias por la invitación que han hecho. Muchas gracias.